¿Qué impulsa la gran rueda de la historia? ¿Por qué algunas civilizaciones perduran durante milenios mientras que otras se fragmentan en apenas unas generaciones? Y quizás lo más inquietante, ¿somos capaces de reconocer las señales de una transformación sistémica mientras la estamos viviendo? Estas preguntas han ocupado a historiadores, filósofos y teóricos políticos durante siglos, pero hoy parecen especialmente urgentes en esta era tan interconectada. Hoy nos enfocamos en uno de los períodos más estudiados de estrés civilizacional, la crisis del siglo III de Roma, conocida también como el siglo del caos. Aproximadamente entre los años 235 y 284 de Calle, el Imperio Romano vivió lo que muchos consideran su momento más cercano al colapso total antes de la eventual división y transformación que normalmente asociamos con su caída. Este periodo de 50 años nos ofrece un caso de estudio extremadamente detallado de cómo las sociedades complejas responden a presiones múltiples, económicas, militares, ambientales y sociales. Nuestro objetivo hoy no es predecir el futuro, sino entender el pasado con suficiente profundidad como para poder reconocer patrones similares si llegaran a aparecer. La historia, al fin y al cabo, rara vez se repite, pero a menudo rima. Así que primero vamos a sumergirnos por completo en la experiencia de Roma, y luego reflexionaremos sobre las lecciones que podría ofrecernos para comprender nuestro propio momento histórico. En el año 235 de Calle, el Imperio Romano era el indiscutible amo del mundo mediterráneo. Durante más de 2 siglos, la Pax Romana había traído una prosperidad sin precedentes, seguridad y un florecimiento cultural a lo largo de 3 continentes. Sus fronteras se extendían desde Escocia hasta Sudán, y desde Portugal hasta los límites de Persia. Sus caminos transportaban bienes, ideas y ejércitos con una eficiencia notable. Su moneda garantizaba intercambios estables a lo largo de grandes distancias. Su sistema legal ofrecía justicia predecible a cientos de millones de personas. Sin embargo, bajo esa superficie impresionante, las presiones estructurales llevaban generaciones acumulándose. El propio éxito del imperio había generado nuevas vulnerabilidades. A medida que Roma se expandía, necesitaba ejércitos cada vez más grandes para defender fronteras cada vez más lejanas. Esos ejércitos no solo requerían soldados, sino también equipamiento, suministros y, lo más crítico, un salario regular. El tesoro imperial, que antes se llenaba gracias a la conquista y al tributo, ahora enfrentaba un gasto enorme y constante para mantener la seguridad en miles de kilómetros de frontera. La crisis comenzó con el asesinato del emperador Severo Alejandro en el año 235 después de Cristo. Lo que vino después no fue solo inestabilidad política, sino un colapso sistémico. Durante los siguientes 50 años, el imperio tuvo alrededor de 50 emperadores, la mayoría de los cuales murieron de forma violenta, pero el caos político era solo el síntoma más visible de problemas mucho más profundos. El ejército, que alguna vez fue la mayor fortaleza de Roma, se convirtió en una fuente de destrucción interna. Las legiones luchaban entre sí casi con la misma frecuencia que contra enemigos externos. Cada nuevo aspirante al trono necesitaba pagar a sus tropas, y con las fuentes tradicionales de ingreso interrumpidas por las guerras constantes, los emperadores comenzaron a devaluar la moneda. Reducían el contenido de plata en las monedas, lo que equivalía a imprimir dinero en términos antiguos. El resultado predecible fue una inflación que destruyó las redes comerciales del imperio. El comercio, que era la base de la prosperidad romana, se contrajo drásticamente. Los comerciantes ya no sabían si sus contratos seguirían teniendo valor al final de sus viajes. Las ciudades, incapaces de mantener sus obras públicas, vieron cómo la infraestructura se deterioraba, los acueductos caían en desuso, las carreteras se volvieron peligrosas. El sistema de correos, esencial para la administración imperial, colapsaba una y otra vez. Quizás lo más revelador es que el imperio empezó a fragmentarse no solo políticamente, sino en la práctica. Comandantes regionales comenzaron a actuar de forma independiente, creando sus propios reinos dentro de las fronteras teóricas del imperio. El imperio galo controlaba lo que hoy es Francia,
Gran Bretaña y partes de Alemania. El imperio de Palmira dominaba las provincias orientales. Durante casi 2 décadas, lo que llamamos Imperio Romano existía más en teoría que en la realidad. Las presiones externas empeoraban aún más la situación interna. Tribus germánicas, a su vez presionadas por movimientos migratorios, empujaban las fronteras del norte. El imperio persa de los sasánidas lanzaba campañas militares en el este. Varias oleadas de peste arrasaron el imperio, debilitando tanto la capacidad militar como la productividad económica. Hacia el año 270 de Calle, el imperio había perdido aproximadamente 1/3 de su territorio y quizás la mitad de su población debido a la guerra, las enfermedades y el colapso económico. Ciudades fueron abandonadas. Provincias enteras volvieron a la agricultura de subsistencia. La economía monetaria sofisticada que había caracterizado a la civilización romana prácticamente dejó de funcionar en vastas regiones. Con esta base histórica en mente, podemos ahora observar el presente, las similitudes entre la experiencia romana del siglo III y ciertos aspectos de la América contemporánea, como mínimo, invitan a la reflexión. Pensemos primero en el concepto de sobreextensión imperial. Parte de la crisis de Roma surgió de mantener compromisos globales que superaban su base de recursos sostenibles. Estados Unidos hoy opera bases militares en más de 70 países, mantiene obligaciones de tratados en múltiples continentes y gasta más en defensa que las siguientes 10 naciones combinadas. La pregunta es, ¿las dinámicas económicas subyacentes son comparables? El tema de la moneda es quizá el paralelismo más llamativo. Los emperadores romanos devaluaban sus monedas para cubrir necesidades militares y políticas inmediatas, sacrificando la estabilidad monetaria a largo plazo por solvencia en el corto plazo. Desde 1971, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro, el dólar ha funcionado como la moneda de reserva mundial, respaldada principalmente por la confianza y el poder militar, más que por activos tangibles. La deuda nacional ha crecido exponencialmente, de alrededor del 30% del PIB en 198, la 0 de la mañana, haz del 100% hoy. Si esto representa una política fiscal sostenible o una forma moderna de devaluación monetaria, es una cuestión abierta y muy debatida. La infraestructura presenta otro eco interesante. La crisis de Roma implicó el colapso de las redes físicas que mantenían la unidad imperial, caminos, acueductos, sistemas de comunicación. La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles califica constantemente la infraestructura de una como deficiente, con un déficit de mantenimiento valorado en varios billones de dólares. Las cadenas de suministro, el equivalente moderno a las rutas comerciales, han demostrado ser sorprendentemente frágiles durante las últimas disrupciones globales. Quizás lo más intrigante sea la cuestión de la cohesión política. El siglo III vio cómo el imperio se fragmentaba en poderes regionales competidores, cada uno reclamando legitimidad mientras perseguía intereses distintos. Aquí podemos ver un paralelismo con la creciente polarización política en Estados Unidos, donde diferentes regiones y comunidades parecen operar con visiones del mundo y preferencias políticas cada vez más incompatibles. Pero debemos tener cuidado al hacer comparaciones demasiado directas. El Imperio Romano era, al fin y al cabo, una sociedad agrícola preindustrial, dependiente del trabajo humano y animal. La América moderna funciona dentro de un sistema global, tecnológicamente interconectado, con capacidades productivas que los romanos jamás habrían imaginado. Los mecanismos de gobierno, comunicación y distribución de recursos son tan diferentes que cualquier analogía directa corre el riesgo de simplificar demasiado. Además, la crisis de Roma, aunque severa, no fue terminal. El imperio se reorganizó bajo Diocleciano, implementó reformas estructurales, y continuó durante otros 2 siglos en Occidente y 1000 años más en Oriente. La transformación, y no el colapso, fue la respuesta de Roma a la presión existencial. Esto nos lleva a la pregunta central: ¿los patrones coinciden? La respuesta honesta es que sí, y no. Las dinámicas subyacentes de gestión de recursos,
legitimidad política y cohesión social que desafiaron a Roma siguen desafiando a todas las sociedades complejas, pero los mecanismos específicos, la escala y el contexto son tan diferentes que cualquier predicción basada únicamente en analogías históricas sería imprudente. Lo que la historia nos ofrece no es una bola de cristal, sino un laboratorio para entender cómo responden las sociedades humanas ante tensiones sistémicas. La experiencia de Roma sugiere que incluso las civilizaciones más avanzadas pueden enfrentar transformaciones profundas, pero también demuestra que la capacidad de adaptación, la flexibilidad institucional y la resiliencia social pueden permitir superar incluso los desafíos más existenciales. El valor de esta perspectiva histórica no está en generar miedo ni complacencia, sino en desarrollar marcos más sofisticados para comprender los sistemas complejos en los que vivimos. Al estudiar cómo otras civilizaciones han manejado presiones similares, nos preparamos para formular mejores preguntas sobre nuestros propios desafíos y oportunidades. Gracias por acompañarnos en esta exploración de los patrones que conectan el pasado con el presente. Si te pareció valioso este análisis, considera seguirnos para más investigaciones profundas sobre los momentos más instructivos de la historia. Hasta la próxima, sigue cuestionando, sigue aprendiendo, y sigue buscando sabiduría en la vasta biblioteca de la experiencia humana.